¿Qué tal? ¿Cómo han estado, estimados conciervos y conciervas en el Señor? Estamos en una nueva serie que titula Profecía, Preguntas y Respuestas. Esta es la lección número 1 que vamos a avanzar. Una de las preguntas que nosotros debemos estar haciéndonos quizá es sobre la nación de Israel en cuanto a la profecía. ¿Por qué la nación de Israel constantemente está amenazada por sus enemigos o por sus vecinos que están alrededor? ¿Y por qué Israel siempre está en los noticieros desde muchos años atrás, desde que ya hay la televisión, los medios de información masivas? Israel siempre haciendo de vez en cuando noticia más que cualquier otro país, con excepción de los Estados Unidos. Antes de comenzar a responder a esa pregunta, tengamos presente el tamaño, el territorio de Israel. Tiene 22.000 kilómetros, 22.145 kilómetros. Y aquí con los que están acá en La Paz, Bolivia, pueden decir, bueno, entonces, ¿cómo es eso? ¿Que es pequeño? ¿O es más grande que la ciudad de La Paz? Es más pequeño que la ciudad de La Paz, porque la ciudad de La Paz tiene en kilómetros cuadrados 133.985 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que La Paz. Ahora, un poquito para tener la idea de cuán más pequeña es que la ciudad de La Paz, la nación de Israel territorialmente hablando, comparémosle con Cochabamba. Cochabamba tiene 55.631 kilómetros cuadrados. Es decir, que un poco menos de la mitad es territorialmente hablando la nación de Israel. Ahora, ¿por qué nos interesa todos estos datos? Porque a medida que vayamos viendo toda esta serie de profecías y preguntas y respuestas, vamos a ir ahondando mucho más en el tema acerca de Israel dentro de la profecía bíblica. Tengamos presente que para encontrar la respuesta que nos hemos planteado en un principio del por qué Israel constantemente hace noticia o de vez en cuando hace noticia desde hace muchos años atrás, es porque esta nación es el pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento. Y si nosotros también vemos el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, a la creación se le otorga 2 capítulos, a la caída del pecado se le otorga 1 capítulo, posteriormente a la caída del hombre es 1 capítulo, y 8 capítulos hasta Abraham. Y desde Abraham hasta el final, 38 capítulos que se relatan la biografía de Abraham, Isaac y Jacob. Son 38 capítulos que se abarca. Estos Abraham, Isaac y Jacob fueron personas, los patriarcas, que comenzó con Abraham cuando el Señor lo llamó allá de Ur de los Caldeos. Y Dios hizo con Abraham un pacto que se llama pacto abrahámico. Ese pacto abrahámico prometió 3 cosas: tierra, descendencia y bendición a todas las familias de la tierra. Y nosotros nos estamos preguntando si este pacto que Dios se comprometió delante de Abraham en cumplirle, porque Dios solamente se comprometió ahí, no se comprometió Abraham. Recordemos cuando había mandado a Abraham a sacrificar animales y dice: córtalos por la mitad y colócalos a un lado y el otro resto al otro lado, colócalos. ¿Para qué? Para que hacer un pacto con él. Y dice que la antorcha que había aparecido en la Biblia, ahí dice que pasó solo, pero Abraham se había dormido porque estaba queriendo espantar, pero a los carroñeros que querían comer seguramente los restos ahí de esos animales en sacrificio. Y después dice que le llegó un profundo sueño a Abraham y finalmente se durmió, y solamente Yahvé pasó en medio de los animales muertos. Y el Señor se comprometió en 3 cosas, dijimos: tierra, descendencia y bendición a todas las naciones. El Señor se comprometió solo porque, bueno, antes de contestar las preguntas, tengamos presente ese dato que muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué esos animales partidos por la mitad? Aquí unos animales y otros animales, y una antorcha de fuego pasó en medio de ellos, de esos animales sacrificados, porque eso en la antigüedad constituía un contrato o un acuerdo entre 2 personas, y decía que y pasaban las 2 personas por el medio de los animales sacrificados y cortados a la mitad, pasaban por el medio, y la persona quien incumplía
el pacto o la alianza que se establecía, pues decían, sea la persona que no cumpla este pacto, así como estos animales muertos. De esta forma hacían sus contratos. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es que sí, Abraham iba a pasar con el Señor, con la antorcha de fuego a su lado, que representaba al Señor. Abraham iba a incumplir y iba a ser como esos animales muertos. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y el ser humano no es perfecto y se hubiera equivocado, no solamente Abraham, sino cualquiera de nosotros que hubiéramos estado en aquel entonces. Entonces Dios decidió pasar solo y se comprometió a darle tierra, descendencia y bendición a todas las familias de la tierra. Para esto leamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. En sus Biblias lo pueden buscar. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2, que leemos. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ya estamos diciendo dos cosas. Tierra, nación, es decir, descendencia, y bendición a todas las familias de la tierra se le prometió a Abraham. Ahora, en cuanto a esas tres cosas que Dios se comprometió con Abraham, tengamos presente que la nación de Israel, territorialmente hablando, es pequeña en el presente, pero no son sus dimensiones dadas en la Biblia por Dios, por el Señor como promesa, porque la promesa se encuentra en Génesis capítulos 15, versículo 18. Miren lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esa fue el compromiso que Dios hizo, un pacto con Abraham para otorgarle todo ese territorio, que abarca, como en las imágenes se va a mostrar ahí de fondo, todo ese inmenso territorio que en el presente Israel no lo tiene, pero Dios le prometió, y como Dios le prometió, Yahvé cumplirá. Ese es uno de los momentos en los que Israel va a territorialmente ampliarse. En el presente están intentando extenderse ahí en el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, no es la manera, ni tampoco es el tiempo, porque tiene que venir el Mesías y ellos tienen que arrepentirse de sus pecados para recibir a Cristo. Y como dice la Biblia, van a llorar como se llora por hijo unigénito. Los israelitas, por eso en el presente, tal vez están queriendo hacer justicia por mano propia. Y eso, nosotros conociendo la palabra del Señor, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sabemos que es una promesa que se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra. Entonces, esa parte de la promesa de la tierra todavía no está cumplida. Es lo que hemos leído en Génesis capítulo 15, versículo 18. Ahora, la otra promesa que dice que y te haré, en el capítulo 12 de Génesis, donde hemos leído esta parte acerca del pacto con Abraham, o también se le conoce como el pacto abrámico. Se dice, y haré de ti una nación grande. Y evidentemente en el presente Israel, aunque pequeña, es una nación grande. Y aparte dice que engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esta bendición, pues, a todas las familias de la tierra, dice. En el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En parte en el presente esto lo estamos viendo a través de la descendencia de Abraham, que vino Cristo. Muchos estamos siendo bendecidos en el mundo a través de Cristo. Sin embargo, se va a dar esto cumplimiento cabal en la segunda venida de Cristo, cuando establezca su reino milenial, y todas las naciones de la tierra van a ser benditas en Cristo, porque Cristo estará reinando aquí en la tierra. La cuestión del presente está en cuanto a la tierra prometida. ¿Quién es la que controla
el territorio de la nación de Israel, constantemente amenazado por Hamas desde el año 2007, si no me equivoco, desde que subió Hamas al poder. Pero la cuestión de estas devastaciones producto de la guerra por la ciudad de Jerusalén no solo están dando desde el 2006 o 2007, sino desde casi 2000 años. Y se está cumpliendo en el presente la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer 26. Daniel, capítulo 9, versículo 26, para ver cómo se está cumpliendo en el presente la palabra del Señor ante nuestros ojos. Estamos viendo nosotros en las noticias cómo Israel está allá en un conflicto armado contra Hamas. Y esta es una evidencia de que la palabra de Dios es sobrenatural, porque hace más de 500 años antes de Cristo ya estaba profetizado esto. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y solamente vamos a leer la última parte que dice: y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y si van a leer el contexto, habla de la ciudad de Jerusalén. Es decir, hasta el fin de la guerra por la ciudad santa, por la ciudad amada de Jerusalén, durarán las destrucciones, durarán las devastaciones. Y eso es lo que estamos viendo en el presente allá en la nación de Israel, y juntamente en la franja de Gaza, y también con los de Hezbollah, que también quieren entrar dentro de este conflicto. Y hermanos, estamos viendo todas esas cosas. Por esa razón, esto de conocer profecía bíblica es importante, como toda la palabra del Señor. Esto nos ayuda a que todo este tiempo que estamos escuchando noticias, obviamente que no es agradable escuchar este tipo de noticias de miles de personas muertas, de sufrimiento de niños, de ancianos, de personas, de los seres humanos, y también, no sé, tal vez de animalitos o mascotas que pueden tener ahí. Y en el presente, si nos damos cuenta, hay una reprobación por parte de la comunidad internacional a lo que está haciendo Israel en el presente. Sin embargo, nosotros sabemos que todo esto va a culminar en la invasión de Jerusalén por los reyes del norte, por los reyes del sur y por los reyes del oriente. Y estamos viendo que el panorama profético se está armando para que se vaya a la batalla del Armagedón. Estimados hermanos, no se pierdan la próxima lección o charla sobre este tema. Hoy día hemos respondido por qué la nación de Israel que está en constante amenaza, es una de las que mayormente aparece en noticias o hace noticia. Por esta razón, porque es el pueblo de Dios, y Dios a su pueblo que lo ama lo disciplina y lo va a disciplinar. Dios les bendiga, mis estimados. Hasta una próxima oportunidad.